Hola, hoy vamos a ver una pregunta bastante fácil, bastante sencilla de operaciones combinadas, ¿de acuerdo? Que sin embargo, por ahí de repente algún pequeñín podrá confundir a la hora de operar, ¿de acuerdo? Acá en la operación, ¿no? Como cualquier operación matemática, siempre se resuelve desde la parte interna. O sea, quiere decir que si yo quiero dar solución a este problema, primero tengo que hacer esta diferencia. ¿De acuerdo? ¿Correcto? ¿Y cómo hago para poder restar un entero, ¿no? Este se llama entero, con una fracción? Bueno, hay estrategias, hay un montón de estrategias, ¿no? Pero una que es la que más se le recomienda a los pequeñines para poder hacer ese tipo de operaciones en forma directa es agarrar este numerito llamado denominador y lo multiplica por este numerito entero, ¿de acuerdo? Una vez que tú multiplicas el 7 con el 1, a ese resultado le resta 5. Y esta operación la puedes hacer directamente, ¿no? Tú dices acá, 7 por 1 me da 7. Y si a 7 le quito 5, eso me daría 2. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Pero ojo, cuando este 7 pasa a multiplicar, a veces los pequeños se confunden y piensan que el 7 ha pasado por acá y acá desaparece. Eso, por si acaso, no ocurre. Se tiene que copiar otra vez ese mismo denominador. ¿De acuerdo? Al hacer eso, ya puedes sacar tranquilamente el paréntesis porque ya realizaste la operación y este resultado se va a multiplicar por él. Pero esto que ves acá, ¿cómo se le llama? A esto se le llama número mixto. Y un número mixto es una parte entera con una fracción. ¿Está bien? Para que tú puedas entender cómo es que esto se resuelve, debes recordar que este llamado número mixto en realidad tiene una manera de representar, ¿de acuerdo? Cuando a ti te escriben un entero 2/5, que así es como se lee, ¿correcto? Si a ti te escriben ese entero 1/5, es porque en realidad esa expresión proviene de sumar el entero 1 con la fracción 2/5. ¿Está bien? O sea que esta operación que tú ves acá es esta y por lo tanto es análoga a lo que ha aparecido en el paréntesis. Eso quiere decir que para poder operar, ¿tú qué tienes que hacer? Agarras este denominador 5, lo multiplicas por la parte entera, pero en este caso le sumarías este numerador 2. ¿De acuerdo? Es por eso que en colegio que nos enseñaron a nosotros nos dijeron así, ¿no? Para convertir un número mixto a fracción, se coge el denominador, se multiplica por la parte entera, ¿no es cierto? Y se le suma inmediatamente el numerador manteniendo el denominador original. O sea, técnicamente lo mismo que te he explicado aquí. ¿De acuerdo? Entonces la operación, ¿qué cosa sería? 5 por 1, 5, más 2, 7, ¿no? 5 por 1, 5, más 2, 7. Y esto inmediatamente se divide entre el mismo denominador. ¿Y qué haces para multiplicar fracciones? Acuérdate que cuando uno multiplica fracciones se aplica la regla horizontal. ¿Qué quiere decir la regla horizontal? Que se multiplica numerador con numerador y se multiplica denominador con denominador. Al hacer esto, ¿qué puedes hacer? Simplificar los llamados factores comunes. Y si simplifican los factores comunes, se mantiene el numerador 2 entre ese denominador que vale 5 y este sería el resultado final. Bueno, en esta pregunta sobre el tema de porcentajes, lo que me están pidiendo específicamente es que establezca cuál de las alternativas representa la solución de ese enunciado. El enunciado que me dice, se reparte una cantidad en dos partes de tal forma que una es el doble de la otra. Interpretación de esta pregunta, ¿no? Para poder establecer ese reparto, la recomendación simplemente sería dibujar o representar esa cantidad en forma de una gráfica, así que esa cantidad va a estar representada por medio de un rectángulo y si lo represento por medio de un rectángulo establezco lo que me dice el problema. Voy a repartir esa cantidad en dos partes de tal manera que una sea el doble de la otra. Entonces, ¿qué hago? La voy a partir en dos. Esta va a ser una parte, esta va a ser otra parte. Entonces, por el tamaño que estoy indicando, cuando me dice que una es el doble de la otra, se refiere a la parte mayor. La parte mayor tiene que ser el doble de la parte menor. Por lo tanto, si esto tú lo llamas X, este otro bloque tendría que ser 2X. ¿Está bien? Y como técnicamente hablando solamente me está pidiendo que establezca cuál es la clave que corresponde, simplemente buscas una alternativa donde un valor sea específicamente la mitad del otro. Y ese sería el valor de la alternativa A, ¿no es cierto? Y lo marcarías. Pero un detalle, ¿no? La idea también es saber plantear este tipo de preguntas y no confundirse con las otras alternativas que te han puesto, que aparentemente pareciera que indica eso. Entonces, la recomendación sería la siguiente. Como la pregunta es qué porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje de la cantidad menor
en la parte menor, qué porcentaje, perdón, de la cantidad total es la cantidad menor, lo que tienes que hacer es aplicar un criterio en porcentaje que se llama criterio parte todo multiplicado por un 100%. ¿Está bien? En la parte de arriba se coloca lo que yo quiero evaluar porcentualmente y en la parte de abajo se coloca el referente. El referente, ¿cómo se reconoce? El referente se va a reconocer porque siempre está precedido por palabras como de, del o respecto. Si vamos a la lectura, ¿de acuerdo? Si vamos a la lectura, el texto dice ¿qué porcentaje de la cantidad total? Se entiende que la cantidad total es la suma de todos valores. Esa cantidad total se coloca en la parte de abajo. ¿Está bien? En la parte de arriba, lo que yo quiero representar porcentualmente, que es la parte menor. Y la parte menor es X. Los X se simplifican y me quedaría en su lugar 1 multiplicado por el 100, eso me daría 100%. Y en la parte de abajo 3. Si tú divides 100 entre 3, esto te va a salir 33, periodo de 3%. Y ese sería el valor de la parte menor. ¿Está bien? ¿Qué corrige indicativa? Que en este caso me indica que la clave correcta sería entonces la y la marcamos. Buenas con todos. Hoy vamos a tratar una pregunta del examen del COAR, que es el tema razonamiento lógico, ¿no? Razonamiento lógico te vas a dar cuenta por qué en la estructura de la pregunta, ¿no? En el problema nos indican la historia, nos cuentan lo siguiente. Darío y su familia desean pasar una tarde amena yendo al cine Superestrella. En el cine ellos encontraron una sorpresa. Por ser el día del espectador, todas las entradas tienen rebaja. Si el costo de las entradas en el día del espectador es la mitad del costo de un día normal, ¿cuál es el precio de la entrada general en un día normal? Y para eso, dentro del texto del problema, te colocan este cuadro, ¿no es cierto? Entonces de repente uno se pone a preguntar y empieza a dudar, ¿no? Y decirse, caramba, si me han puesto acá en el cartel general, me han puesto que el costo general es 8 soles, los niños de 2 a 12 pagan 5, y los menores de 2 años y los mayores a 65 no pagan. Entonces como me han dado una promoción, inmediatamente tendría que ser el costo normal 8, y el costo que estaría pagando sería 4. Es lo que uno pensaría. Pero ten cuidado, ¿no? Porque observa que el cartel, ¿de acuerdo? El cartel te está indicando que aproveches solo por el día del espectador. Y en el cartel no te colocan la publicidad que te están dando el precio a la mitad. O sea, se entiende que este es el precio ofertado, ¿de acuerdo? Y si este es el precio ofertado y a mí me están preguntando cuál es el precio real, entonces simplemente diré, esta es la promoción y 8 soles vendría a ser el precio dado en función a la mitad del costo general, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Y si es la mitad del costo general, quiere decir que el costo general tendría que ser el doble de este valor, ¿no es cierto? El doble de ese valor, vamos a colocar acá por 2, el doble de ese valor tiene que ser indiscutiblemente 16. Y ese 16 tendría que ser tu respuesta. Acabó el problema. Hola. En esa pregunta de operaciones combinadas, ¿de acuerdo? Me dice lo siguiente. Al mediodía del domingo, la señora Melody había obtenido 73 soles 50, ¿no? Por la venta de queques. Luego me indica que el señor Farruco, si vendiese 15 porciones más a un sol cada porción, hubiese obtenido tanto dinero como la señora Melody. Debe recordar que la palabra tanto me indica cantidad y la palabra como me indica igualdad. Entonces, al decirme, él hubiera obtenido tanto como la señora Melody, quiere decir que los dos hubieran obtenido la misma cantidad. Pero recuerda que la señora Melody, por la venta de sus queques, dice el texto del problema que ella ha obtenido 73 soles 50, ¿de acuerdo? Y que para que el señor Farruco obtenga esa misma cantidad, tendría que vender 15 porciones más a un sol. Pero mira, si él va a vender, o vendiese, ¿no? Porque es un supuesto, 15 porciones más a un sol cada uno, quiere decir que en esa venta hubiera obtenido 15 soles. ¿Está bien? O sea que con esos 15 soles inmediatamente hubiera tenido lo que tiene la señora Melody. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que como él no hizo la venta porque es una suposición, entonces lo que él ha obtenido tiene que ser 15 soles menos de lo que tiene la señora Melody. Por lo tanto, tú lo único que tienes que hacer es agarrar el 73.50 y restarle 15 soles. Pero recuerda que 15 soles es la parte entera, así que lo colocamos aquí. Si gustas, colocas una coma, 0, 0 para completar y restamos. 0 por acá, 5 menos 0 es 5, se presta la unidad, 13 menos 5 me da 8, el 7 prestó la unidad, queda en 6, 6 menos 1, eso me daría 5. O sea, quiere decir que el señor Farruco solamente ha sacado 58 soles 50. Y 58 soles 50, tu alternativa sería la C. Acabó el problema. Hola.
En esta pregunta de promedios me dicen algo bastante simple y directo, ¿no? Me dice calcular la media aritmética del siguiente grupo de notas. ¿Está bien? Pero bueno, uno sabe inmediatamente que cuando hablamos de media aritmética se refiere pues al promedio, y el promedio se define como la suma de variables dividido entre los elementos de la población, que en ese caso sería la cantidad de variables. Así que lo único que tienes que hacer acá inmediatamente es sumar esas cantidades. ¿Está bien? Vamos a sumar el número 12 con el número 15, con el número 18, con el número 6, con el número 11 y con el número 16. Y lo dividimos entre la cantidad de las mismas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividimos entre 6, inmediatamente que obtenemos acá. A ver, sumemos por conveniencia. 12 más 18, eso me daría 30. 30 más 15 me da 45, 45 más 6 me da 51, 51 más 11, eso me daría 62, y 62 más 16 me daría 78. El 78 dividido entre 6 me sale cociente 1, me queda residuo 1, 18, 3, y eso es todo lo que tenían que hacer en esa pregunta. Acabó. Hola. Vamos a tratar una pregunta de Coar que habla sobre el tema de proporcionalidad, ¿no? La pregunta es bastante simple en sí, ¿no? Dicen cuál de las siguientes tablas, las variables X y Y, se relacionan de manera proporcional, ¿de acuerdo? Bueno, es una curiosidad de cómo vamos a manejar esta figura de la proporcionalidad, o son proporcionales, porque de repente, si se me ocurre aplicar el criterio directamente proporcionales, tendría que establecer que el cociente entre las magnitudes es constante. Y yo veo que al aplicar acá el cociente, acá no voy a tener nada, voy a tener una operación que no se puede dar, ¿de acuerdo? Y acá lo podría relacionar pues sumándole 1 para poder establecer una relación y hacer operaciones. Pero para trabajar en términos concretos, uno entiende que es proporcional cuando al aumentar una magnitud, la otra también. Y todas están cumpliendo esa condición, solo que hay que hallar la proporción. Y para hallar la proporción hay que establecer qué operación entre ellos se debe realizar. ¿De acuerdo? Y la verdad que todas van a cumplir una relación. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajarlo mejor de una manera más simple, más práctica, más directa, para tener una clave. Si me dice a mí que se relacionan de manera proporcional, yo visualizo de todas las alternativas una en particular, esta, que tiene algo muy peculiar. ¿Te has dado cuenta que si al 5 lo multiplicas por 3 te da 15? Y si 4 lo multiplicas por 3 te da 12, 3 por 3 te da 9, 2 por 3 te da 6, 1 por 3 te da 3 y 0 por 3 te da 3. Eso quiere decir que hay una proporción y la proporción es de 1 a 3. Inmediatamente la marcamos y acabó el problema. Hola a todos. Ahora vamos a tocar una pregunta que tiene que ver con el tema de regla de 3, aunque por el texto mismo el problema también lo podemos hacer con un simple planteamiento, ¿no? Bastante corto. Pero veamos primero lo que es el enunciado, ¿no? Acá te dice: un carpintero elabora una repisa del siguiente modelo. Hay una gráfica, ¿no? En la gráfica tú ves que se ha colocado acá un pequeño tablón y después acá otros dos, ¿de acuerdo? Y estos se van a unir, según lo que indica la pregunta, ¿no? Con ganchos y con tornillos. Pero me dice acá: para poder elaborar 2 repisas, como es el dato, él tiene que recibir 2 tablas largas, 4 tablas cortas, 8 ganchos grandes y 12 tornillos, ¿de acuerdo? Pero acá en el problema me están indicando que le van a hacer un pedido de 5 repisas. Entonces, ¿cuántos materiales debe él recibir? Entonces, fácilmente, lo único que tienes que hacer es decir, si yo quiero hacer una cierta cantidad de repisas, ¿de acuerdo? En mi solución, quiero hacer una cierta cantidad de repisas, ¿cuál será el número de materiales que yo debo recibir? Entonces inmediatamente diré, si me han dado 2 tablas largas, 4 tablas cortas, 8 ganchos grandes y 12 tornillos, la cantidad de materiales que me están dando es la suma. Y la suma me da acá 12 más 8, 20, 20 más 4, 24 y 2, 26. O sea, para hacer 2 repisas necesito 26 materiales. ¿Está bien? Entonces la pregunta lógica es, ¿y si quiero hacer 5 repisas, cuántos materiales debo recibir? E inmediatamente uno dice, a mayor cantidad de repisas que yo quiera, tienen que darme una mayor cantidad de materiales. Y cuando 2 magnitudes aumentan a la vez, se dice que son directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, el producto en aspa va a ser ahí constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo multiplico 2 por este X,
es igual a 5 multiplicado por 26. Sácale mitad a mitad, tienes acá un 13, el valor de x sería 5 por 13, 65. ¿De acuerdo? Pero recuerda que las preguntas en realidad se pueden enfocar de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y una salida un poquito más sencilla, más rápida, era esto. Si por 2 repisas le tienen que entregar todo lo que tú ves acá, indiscutiblemente yo entiendo que por una repisa solo debería recibir la mitad de cada uno de ellos. Entonces sacas la mitad de 2, la mitad de 4, la mitad de 8 y la mitad de 12 y eso te daría 6 más 4, 10, la mitad, por aquí está sumando, más 2 es 12, más 1, la mitad de 2, eso me daría 13. Entonces simplemente dices, si por una sola repisa me dime a mí 13 materiales y yo quiero 5 repisas, entonces tiene que entregarme 5 veces 13 materiales y tengo directamente y en forma más práctica mi respuesta. Termino. Hola a todos. Vamos a trabajar una pregunta del COAR que es de razonamiento lógico. Bueno, digo razonamiento lógico por el texto que me da y la relación que vamos a aplicar para resolverlo, ¿no? Por ejemplo, vamos acá con la historia. Dice, un taller artesanal se fabrican jarrones, macetas grandes y macetas pequeñas, ¿no? Como está también estipulado en el recuadro. ¿De acuerdo? Luego dice acá, los tiempos de preparación de hornado de temperatura del horno y el precio de venta se detalla en la siguiente tabla. Bueno, entonces ya vemos acá la tabla. Acá me indica el artículo que se va a preparar, el tiempo de su preparación, la temperatura a la cual tiene que estar el horno, el tiempo que se va a hornear y la capacidad del horno para cada uno de los tipos de artículo que se va a colocar y al final pues el precio de venta, ¿no? Y luego viene acá la parte interesante, mira, dice, el artesano debe hornear 8 jarrones. Luego de calentar el horno por 30 minutos, coloca las piezas a hornear en su interior a las 11:55. Dice la pregunta, ¿a qué hora estarán listos los 8 jarrones? Entonces, la pregunta es bastante simple porque no necesito ver todo el cuadro según el texto para poder analizarlo. Simplemente hago lo siguiente. El artículo jarrón tiene un tiempo de preparación de 50 minutos, se tiene que hornear a 900 grados centígrados. El tiempo que necesito hornear los jarrones que voy a colocar es de 2 horas 25 minutos y la capacidad del horno indica 10 unidades. O sea, tú puedes colocar de 10 a menos. ¿Está bien? Pero vas a colocar solamente 8 jarrones. Entonces yo debo entender lo siguiente, ¿no? Si voy a colocar los 8 jarrones, el tiempo de horneado va a ser el mismo. Porque yo no voy a suponer que como son menos unidades, menos tiempo de horneado. Porque todos los jarrones se van a tener que hornear a la vez en ese momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, haces algo muy simple, pues. En el problema dice, el tiempo de calentamiento del horno es de 30 minutos, pero te indica que los 8 jarrones han sido colocados exactamente a las 11:55. ¿Está bien? A esta hora has colocado los jarrones. Y si a esta hora has colocado los jarrones, entonces los jarrones tendrán que hornearse este tiempo. ¿Está bien? O sea que lo único que tienes que hacer es a las 11:55 sumarle 2 horas con 25 minutos, ¿no es cierto? Y a la hora de sumar vas a tener acá 13 horas, voy a colocar con su unidad, 13 horas y 55 más 25, eso me está dando 80 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes que el tiempo no se cuenta así, ¿no es cierto? Y como el tiempo no se cuenta así, hacemos una pequeña conversión. 80 minutos es 60 minutos, que indica una hora con 20 minutos. Y si es una hora con 20 minutos, entonces se debe entender que la hora en que va a terminar de salir los jarrones va a ser a las 13 más 1, 14 horas con 20 minutos. Y esa sería inmediatamente tu solución. Acabó el problema.